Hola gente, lamento no haber subido el vídeo ayer como prometí, pero tuve un pequeño inconveniente. Agradezco su apoyo a los últimos vídeos. Bueno, sin más que decir, que empiece el capítulo 0 de esta retorcida historia. Renuncia de derechos. Ninguno de los animes, imágenes, música, personajes y sonidos no son de mi pertenencia. Créditos a sus respectivos creadores o autores. Lo único que es mío es la historia. Sin más que agregar, que empiece el capítulo. Editor, suéltate el opening.
encuentro escondido en una de las casas abandonadas de Ciudad Plateada. Decidí grabar todas mis experiencias, y documentar mis descubrimientos de esta maldita infección en esta videocasetera, con la esperanza de que a algún científico pueda ayudarle con sus anotaciones, o aún mejor, encontrar una cura. O quizás simplemente hago esto para no perder la cabeza en este maldito infierno de seres putrefactos. Como sea, mi nombre es Gabriel y hace un par de meses me desempeñaba como entrenador del gimnasio de Ciudad Verde. Como cualquier entrenador, empecé mi viaje a los 10 años, cabe aclarar que soy oriundo de la región Sino. Ahora mismo tengo 14 años, es increíble cómo pasa el tiempo, gané medallas y torneos, conocí amigos, tanto Pokémon como personas, y gracias a eso pude llegar hasta donde estaba hace 2 meses, junto al líder de gimnasio de Ciudad Verde, Azul Oak, anterior campeón de la Liga Kanto y nieto del prestigioso profesor Pokémon de Pueblo Paleta, el profesor Oak. Pese a ser mi jefe, era muy amable y bromista, aún recuerdo cómo bromeaba conmigo y el resto de entrenadores del gimnasio. Eran buenos tiempos. Extraño aquellos días en los que todo era pacífico, donde no teníamos que pelear por la comida o el refugio, donde podías tener batallas Pokémon amistosas, sin el miedo de saber si íbamos a vivir o no. Extraño ver a los Pokémon como seres iguales a nosotros, seres con sentimientos, emociones, y afectuosos. Ahora, solo son sombras de lo que alguna vez fueron, seres de carne podrida caminando por ahí, buscando a quien devorar. Perdón, si escuchan una especie de interferencia no se asusten, es solo mi Luxray, está patrullando la entrada de mi refugio. Aún recuerdo cuando salió del huevo, era un pequeño Shinx, era muy terco, pero con un gran espíritu de lucha, cada día entrenábamos juntos. Aunque jamás podría superar a mi Monferno, el Pokémon inicial que recibí y que me acompañó casi toda mi vida, incluso ahora, en los momentos más oscuros que atraviesa la humanidad y los Pokémon por igual, mi Monferno, que ahora evolucionó en un serio Infernape, se encuentra montando guardia junto a Luxray en este momento. A diferencia de otros entrenadores y como anteriormente dije, mi Monferno no me fue entregado por algún profesor, sino que fue un regalo de mi primo, Flint, del alto mando de Sino. Seguramente lo conocen, ya que era muy talentoso, e incluso llegó a enfrentarse a la campeona Cynthia por el título de campeón. Y digo era, porque seguramente ya está muerto, como le pasó al resto de mis compañeros. Aún tengo pesadillas con aquel día. Era un tranquilo día de verano, cuando ocurrió. Escuché a una de mis compañeras llamada Yuzuki gritar. Cuando entramos, todos incluido Azul, quedamos completamente paralizados por el miedo, la impresión y el horror. El amado Pikachu de Yuzuki le había mordido el cuello, clavando sus filosos y retorcidos dientes en su yugular, arrancándole un pedazo de esta y comiéndosela en el proceso. Nadie se movió, todos estábamos horrorizados al ver la escena frente a nosotros. Pero eso no se compara a lo que viví después. El mismo Pikachu, que ahora tenía un color pálido en vez de amarillo y con sangre saliendo de su boca, se abalanzó hacia otro de mis compañeros llamado Julián y lo asesinó también, de la misma manera que a Yuzuki. Azul reaccionó primero que todos y enseguida sacó a su Blastoise para encargarse del problema. Pero, ese maldito Pikachu, si aún se podría llamar así, se adelantó, y usó parálisis en todos nosotros, luego, nos atacó con un impactrueno, que terminó friendo vivos a 2 de mis compañeros. Por suerte, la parálisis no duró mucho, yo saqué a Monferno y le ordené usar su lanzallamas al máximo contra ese Pikachu. Gracias al ataque logramos lanzarlo lejos y quitarle un ojo. Pero, esa cosa, se levantó como si nada, y esta vez más furioso que antes. Solo quedábamos yo, Azul y mi último compañero con vida, llamado Alexander. Este último sacó a su Pokémon insignia, su Sceptile. Con Azul y Alexander ideamos una estrategia, yo y Azul atacaríamos por ambos lados, mientras Alexander usaba a su Sceptile para acabar con esa cosa usando su rayo solar. Nuestro plan fue todo un éxito, gracias al rayo solar esa cosa salió disparada contra la pared del gimnasio, destruyéndola en 1000 pedazos y haciendo un agujero enorme que daba vista al exterior. Cuando nos asomamos, el horror volvió a nuestros rostros. Recuerdo haber caído de rodillas al ver lo que estaba frente a nosotros.
Ciudad Verde, un lugar al que había aprendido a llamar hogar, estaba ardiendo en llamas, los Pokémon atacaban a sus entrenadores, los habitantes corrían despavoridos por todos lados, los Pokémon sanos tratando de proteger a sus entrenadores. Y después, volteamos de vuelta al gimnasio. Y allí, vimos una nueva pesadilla, levantándose. Mis compañeros que se supone deberían estar muertos, se levantaron. Alexander pensó que estaban vivos y se acercó con su Sceptile a ayudar a Yuzuki. Recuerdo haber escuchado a Azul gritarle que no lo hiciera. Yo estaba a su lado, desearía, oh Dios, cuánto desearía haberlo detenido. Cuando Alexander y su Sceptile se acercaron lo suficiente, Yuzuki y Julián los mordieron. Intenté ayudar, intenté separarlos. Pero no sirvió de nada. Entonces, vi como mi amigo y su Pokémon se convertían en una de esas malditas cosas que nos atacaron. En ese momento comprendí algo importante. Sea lo que sea esta cosa, se transmite por mordidas. Pero ya no tenía tiempo de pensar. Mis antiguos compañeros junto a Sceptile infectado se acercaban hacia mí. No podía moverme, estaba paralizado por el miedo y Monferno intentaba desesperadamente moverme de allí. Hasta que un chorro de agua me arrastró lejos de su alcance junto a Monferno. Al voltear vi cómo Azul estaba junto a su Blastoise, estaba rodeado por más de esas cosas, que seguramente habían llegado por el ruido de la batalla y habían entrado por el agujero en la pared. Azul solo me sonrió y siguió peleando. Y me dijo algo. Algo que me acompañaría hasta el día de hoy. Tienes que sobrevivir. La gran presión de agua nos arrastró hasta las afueras del gimnasio. Me levanté rápido y corrí junto a Monferno hacia el bosque verde donde esperaba ocultarme. Durante el camino, observé el sufrimiento de Pokémon y humanos, todos devorados, o peor, convertidos en esas cosas. Saqué la tarjeta radio de mi Pokégear, para saber qué demonios estaba ocurriendo. Los Pokémon infectados habían logrado entrar a la torre de radio de Pueblo Lavanda, pero antes de morir el conductor logró alertar a los oyentes de lo que ocurría. Al parecer, una nueva cepa del Pokédex había mutado, convirtiendo a los Pokémon en seres hambrientos de violencia. Se cree que el virus pudo haber llegado desde la región Johendo, donde también se habían tenido registros de otro virus, uno que si bien no convertía a los Pokémon en monstruos, lo que hacía era igual de horrible, matarlos lentamente. Lo primero que pasaba era que los órganos funcionales como el cerebro y el corazón dejaban de funcionar, luego esos órganos empezaban a pudrirse junto con el resto, hasta que al final la piel se les volvía pálida, los ojos pasaban de su color natural a un opaco blanco sin vida, por último, el Pokémon sufría de convulsiones y finalmente moría. Esa plaga ya estaba empezando a arrasar con la población de Pokémon en el mundo 2 meses antes aproximadamente. Hasta ese momento, que ninguno de mis Pokémon se infectara de ese mortal virus era mi única preocupación. Ahora tengo la teoría de que esa cosa, sea lo que sea que está convirtiendo los Pokémon en esas aberraciones, debe tener relación con el virus anterior. Como último mensaje antes del último respiro del conductor de radio, escuché decir con todo su ser, que no dejáramos que nuestros Pokémon tuvieran contacto con esas cosas. Ya que el más mínimo rasguño, mordida o líquido infectado, ya sea sangre o tejido muerto, tenga el contacto con alguna herida abierta, los ojos, la nariz, o la boca e incluso un pequeño toque, podría infectarse. En ese momento un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mi Charmander, otro regalo de mi primo, había sido arañado por un ratata salvaje que actuaba de forma muy extraña, el cual merodeaba a las afueras de Ciudad Verde el día de ayer. Al principio creí que solo se había lastimado, ya que nos acercamos con la intención de ayudarlo, porque noté que tenía una gran herida en su pata y no dejaba de sangrar, pero él parecía muy a la defensiva, como si no quisiera que nos acercáramos a él. Pareciera que quisiera decirnos algo, como si quisiera alejarnos de él para protegernos de algo. Sin embargo, mi Charmander no escuchó. Él siempre se caracterizó por tener un corazón muy noble cuando se trataba de ayudar a otros Pokémon y se acercó. Y cuando me di cuenta, traté de detenerlo lo más rápido que pude, pero ya era tarde. El ratata le había arañado el brazo y se fue corriendo. Preocupado, lo llevé al centro Pokémon, pero él se sentía bien, no le pasaba nada. Incluso la enfermera Joy me dijo que solo es un simple rasguño y hasta yo lo creí. Tal vez solo fue la adrenalina del momento lo que hizo que me preocupara tanto, la constante paranoia de cuidar a mis Pokémon de aquella infección que mataba poco a poco a los Pokémon de todo el mundo. Eso debió ser, pensé ingenuamente. Ahora, sostengo con manos temblorosas su Pokébola. Por un lado él podría ser un gran aliado para hacer un equipo con Monferno y Luxray, y así podríamos buscar sobrevivientes para hacer frente a este maldito infierno.
Pero, por otro lado, tenía miedo de liberarlo y ver que mi Charmander se hubiera convertido en una de esas cosas. Monferno tomó con firmeza mi mano temblorosa, haciéndome entender que, pase lo que pase, estaría conmigo. Respiré profundo, y lancé la Pokébola. Charmander cayó al suelo, estaba respirando con dificultad, lo que al principio pensé que era porque estaba cansado o el dolor que estaba sintiendo, pronto se hizo obvio. Charmander estaba tratando de resistir su instinto asesino para no lastimarnos. Monferno notó lo mismo y ambos nos miramos fijamente durante unos eternos segundos. Un silencio frío y sepulcral que habló más que 1000 palabras. Monferno entendió lo que había que hacer. Lo que él debía hacer, para liberar a su compañero de ese sufrimiento. Tapé mis oídos y cerré mis ojos. Pese a ello, sentí que me quemaban los pies, aunque llevaba botas de cuero, sentía el suelo calentarse al máximo cuando Monferno usó su llamarada más potente para carbonizar a Charmander, ni siquiera quedaron sus huesos, fue carbonizado por completo y Perdonen mi silencio, pero, es un recuerdo que aún me duele mucho. No saben cuántas malditas noches he soñado con lo mismo, y cada vez me pregunto, si hubiera sido un mejor entrenador, ¿aún estaría conmigo? Aún tengo restos de tierra en mis uñas, cuando cavé junto con Monferno una tumba improvisada para los restos carbonizados, no, mejor dicho cenizas de mi Charmander. Decidí también liberar de su Pokébola a Luxray, ya que ahora los tres debíamos cuidarnos. Mientras caminaba por el bosque verde y me alejaba cada vez más de la ciudad que alguna vez pude llamar hogar. Mientras avanzábamos, noté algo interesante. Al parecer los Pokémon del bosque verde no se habían infectado, o al menos, la infección no llegaba ahí todavía. Por un rato eso me alivió, pero luego comprendí que si la infección no había llegado, solo era cuestión de tiempo para que lo hiciera. Desearía poder advertir a cada Pokémon de este bosque, a cada uno para decirle que se vayan lo más lejos de aquí. Que busquen un lugar seguro y que se escondan. Sin embargo, para llegar a nuestro siguiente destino teníamos que cruzar un lago. Lamentablemente lo que tanto temía sucedió, los infectados empezaron a salir de los árboles, de la tierra y por todos lados. Estábamos rodeados, no sabíamos a dónde ir, el lago era lo único que se interponía entre nosotros y no quería imaginar qué infectados habitaban ese maldito lago. Monferno y Luxray empezaron a dar los primeros ataques. Monferno lanzaba grandes llamaradas para carbonizar a los infectados y para derribar algunos árboles para frenar su avance. Mientras tanto, Luxray se encargaba de disparar truenos directamente a su cabeza y ahí pude comprender uno de los principales puntos débiles de estas criaturas. La cabeza es su punto débil. Luxray también lo descifró, ya que al lanzar rayos a sus extremidades, torso, o incluso partirlos en dos, no importaba lo que hiciéramos, esas cosas seguían moviéndose. Entonces, mis dos Pokémon empezaron a apuntar a las cabezas y logramos frenar un poco su avance. Sin embargo, eran demasiados, no podríamos con todos. Empezaba a perder la esperanza. Y la perdí por completo cuando vi que solo estaban a metros de nosotros. La otra opción era saltar al lago y arriesgarnos a ser devorados por los Pokémon tipo agua infectados que lo habitaban. Desesperadamente empecé a buscar algún lugar donde arrojar mis Pokébolas. No quería que mis Pokémones sufrieran el mismo destino que yo. Y claro que se negaron. Monferno en su rabia por no poder protegernos empezó a brillar. Y cuando la luz se desvaneció, mi Monferno ya no estaba. En su lugar, había un poderoso Infernape. Y usando su nuevo ataque de rueda de fuego, cubriéndose completamente para evitar ser infectado, pudo acabar con la mayoría de la horda. Aún así, no era suficiente y cuando creí que sería nuestro fin, un Poliwrath salió del lago. Y usando una hidrobomba, lanzó a los infectados lejos de nosotros. Él volteó a verme, y yo hice lo mismo. No necesitábamos palabras para entendernos. Así que guardé a Infernape y Luxray en sus Pokébolas, y me subí en aquel Poliwrath, que nos llevó lejos del lago, salvándonos de los infectados. Al llegar al otro extremo del lago quise capturarlo, pero un Golduck infectado salió del lago y le atravesó el estómago con su brazo, hundiéndolo con él, para ser devorado por los Magikarps y Goldeen infectados que habitaban ahí también. Me quedé con la Pokéball extendida en el aire. Estaba tan cerca de haberlo capturado, de haberlo salvado. Él nos ayudó. Y yo no pude hacer lo mismo por él. Pero ya no había marcha atrás. Así que saqué a Infernape y Luxray, quienes empezaron a observar repetidas veces para encontrar al Poliwrath que nos había salvado para agradecerle.
Pero cuando vieron mi mirada decaída, se dieron cuenta de lo que había pasado. No necesitaban palabras para entender lo que había sucedido. Ellos ya lo sabían. Y seguimos nuestro camino hacia Ciudad Plateada. Nos tomó un día completo, no dormimos, pero finalmente llegamos a Ciudad Plateada. Sin embargo, cuando llegué, mis esperanzas y las de mis compañeros cayeron al suelo. Frente a mí ya hacían los restos carbonizados de lo que fue Ciudad Plateada, las casas estaban destruidas, habían cuerpos por todas partes, tanto de humanos como de Pokémon. Avancé esperando encontrar a alguien, quien sea, un superviviente para al menos saber qué había pasado. Pero no encontré nada. Entonces se me ocurrió algo y empecé a correr. Corrí y corrí, mis compañeros no sabían a dónde iba, pero también me siguieron para cuidarme. Llegué a las puertas del gimnasio Roca. Allí por lo menos esperaba encontrar al líder de gimnasio, Forrest, hermano del anterior líder de gimnasio, Brock. Pero, el gimnasio estaba vacío, era como estar en un lugar fantasma, ni siquiera habían infectados. Entonces, pude encontrar una pequeña grabación en una videocámara. Mis compañeros también se acercaron para ver curiosos lo que había pasado. Al parecer Ciudad Plateada también había sido atacada por estas cosas que llegaron desde el norte. Por la grabación, se puede apreciar que Forrest, como líder de gimnasio, era su deber proteger a esta ciudad. Pero, primero protegería lo más preciado que tenía: sus hermanos y hermanas. Después de eso, solo se podían ver explosiones, gritos, llantos, y sobre todo, esos malditos gruñidos, rugidos y quejidos de esas cosas, las cuales se arrastraban por el suelo, como un maldito ejército. Él logró escapar junto con su familia. Y después, la grabación terminó abruptamente. Me quedé pensando mucho. Salí del gimnasio, y fui a observar un poco de las ruinas que quedaban de aquella ciudad. Entonces, pude ver la que posiblemente era la casa más intacta hasta el momento. Sin pensarlo dos veces entré junto a mis Pokémon. No había mucho, al parecer los dueños también habían escapado de aquí. Pero sí tenía cosas de primera necesidad, algunas latas de comida enlatada, agua para un par de semanas, y lo más importante, un mapa y una escopeta de corredera. Desde entonces, decidí que esta casa sería mi refugio temporal. Al menos, hasta que encontrara a otros sobrevivientes. Revisando un par de cajones, encontré la videocasetera que ahora está reproduciendo todo lo que he vivido hasta el momento. No supe nada de Azul, no sé si aún seguirá con vida. Pero, si lo está... ¿Qué sucede, Infernape? ¿Acaso? ¿O no? Nos encontraron. Rápido, quien está escuchando esto en el futuro, no pierdas la esperanza. Recuerden, lo importante es sobrevivir. Creo que nos llegó la hora. Tienen razón, fue un placer haberlos conocido, Infernape, Luxray. Gracias por ser mis amigos.